Bien, hablar de psicología e inversiones a veces es muy difícil, muchos sentimientos pasan a los inversores que tiene que ver con el miedo, la codicia. Vamos a hablar con Gabriela Pascuali, psicóloga y especialista en economía del comportamiento. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Santiago, buenas tardes. Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, un tema muy interesante y también tiene que ver el contexto, ¿no? Porque alguien puede tener miedo al agua, pero puede meterse en una pileta, pero no en un mar. ¿Qué pasa con el contexto económico si ayuda a paliar algunos miedos? Bueno, primero contar, como vos decías, que parecía que el mundo de las emociones, la psicología y todo el mundo que tiene que ver con las finanzas, las inversiones, parecen dos mundos totalmente separados si uno los piensa. Pero como vos bien decís, hay emociones, el miedo es una bastante clara, la ansiedad, la codicia, que se juegan a la hora de invertir. El contexto, particularmente en Argentina, sabemos que ya todo lo que tiene que ver con la economía local genera en la cotidianeidad, te diría, miedo, subas de precios, resguardo en el dólar, etcétera, etcétera. Y para la hora de invertir genera mucho temor todo el tiempo que uno mira noticias, ver cómo puede protegerse de la inflación, el miedo a la pérdida. Entonces, como vos bien decís, no es lo mismo meter los pies en un charquito que meterse en un mar. Por lo cual, en primera instancia, diría que hay factores bastante importantes para ir empezando a transitar este camino. El primero tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en un mar si no sabemos nadar. Vamos a ir empezando de a poquito en piletas en las que hacemos pie. Entonces, el tema de la educación financiera, que tampoco está muy promulgado, la verdad. O sea, los chicos en la escuela no tienen un desarrollo de educación financiera. Eso más bien uno de adulto, y si se interesa en el tema, empieza a transitarlo. Pero ese es un factor súper, súper importante para poder comenzar. Claro, hay el interés que despierta la parte financiera y te lo pregunto, como asesor financiero, tiene que ver más con la posibilidad de ganar dinero, de integrarse a un ecosistema que pueda servir a una economía circular, porque el inversor coloca dinero en una compañía que sabe en qué invertirla. ¿Cuál crees que son los fundamentos para los inversores? Mira, yo creo que la gente busca empezar a invertir, y hablo muy acá sí de lo local sobre todo, es por la inflación, que es un gran factor que nos juega a la hora de a la hora de ahorrar, ¿no? Si nosotros ponemos nuestros pesos, o incluso si lo pasamos a dólares, que tal vez es algo bastante popularizado, porque, como te digo, como no hay educación financiera, es lo que mamamos desde chiquitos en nuestras casas, en los medios y demás. Entonces, como un resguardo frente a esa inflación, tal vez alguien puede empezar a pensar en invertir, en hacer otra cosa, no solamente cambiar
de moneda. Y ahí es donde tal vez empiece a investigar y puede empezar, por ejemplo, a transitar el mundo de lo que es el mundo de los mercados, ¿no? Invertir en una acción, en un CDR, en un título público, pero yo creo que está más bien implementado por el tema de la inflación y también por el tema de pensar en el día que nos jubilemos, ¿no? Que también es Claro, un sistema que está tambaleando acá en otros lugares, ¿no? sin ser inversor, ¿cuántos de los miedos o de las características naturales de cada una de las personas, y te lo pregunto como psicóloga, pueden exacerbarse o potenciarse si alguien es una persona, por ejemplo, muy lúdica, puede llegar a tener un potencial diferente en el mercado? ¿Cuánto potencia lo que uno ya trae cuando empieza a invertir? Bien, mira, Santiago, te diría que está totalmente relacionado, porque por más que nosotros querramos separar áreas de nuestra vida, somos la misma persona, la que está con su familia, la que está en el trabajo, la que va a hacer un deporte y también la que va a invertir. Entonces, probablemente si vos sos una persona ansiosa o más temerosa o más conservadora,